también le va a entrar a hablar sin censura y sé porque lo hace desde la revista Contralínea y cuando sale al aire, sale en vivo, es nuestra colega Nancy Flores de la revista Contralínea, porque esta semana han publicado nexos de Ernesto Zedillo y su familia con el narcotráfico, expedientes abiertos, ahora que ha regresado, ahora que ha salido de su cueva neoliberal, Ernesto Zedillo, creo que hay que hablar de esos expedientes abiertos por su pésima y corrupta actuación como presidente de la República, lo que ocasionó un gran daño al país, dice el maestro Miguel Vadillo en lo que se publica en la revista Contralínea. Nancy Flores, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Vicente, buenas tardes a ti y a tu audiencia. ¿Cómo estás tú? Pues bien, y al pendiente de este tema, porque es algo que nos ha adelantado durante mucho tiempo el hijo del general Gutiérrez Rebollo, miembro de esta familia sin censura, el abogado César Gutiérrez Priego, quien ha estado insistiendo en estos vínculos de Zedillo y su familia con el narcotráfico, y ahora que Zedillo ha salido a criticar a los gobiernos o a los gobernantes populistas e ineptos en Latinoamérica, pues se hace realidad aquella frase de mi nana, que en paz descanse, que para criticar hay que tener la lengua larga y la cola corta, querida Nancy. Sí, fíjate que estamos recordando esos expedientes de Ernesto Zedillo a propósito de esta conferencia que dio, en la cual pues criticaba a los gobernantes latinoamericanos de izquierda, a los que llamaba populistas, ¿no? Y entonces pues revisar un poco si tiene este personaje político priista, expresidente de México, la calidad moral para decirnos, tanto a los mexicanos como en general a los latinoamericanos, que debemos regresar a esos regímenes de corrupción, sobre todo regímenes neoliberales que han generado una brecha importante entre ricos y pobres y que pues esta brecha ha dejado a millones de personas en situación de extrema pobreza o situación de pobreza. Y en ese sentido, pues estábamos revisando estos expedientes que tiene pendientes. No solo se trata de los vínculos de su familia política, los hermanos, el suegro, los hermanos de la esposa del expresidente Zedillo, Nilda Patricia Velasco, y así como también su padre de ella, pues fueron largamente documentados estos nexos con el cártel de Colima, estos hermanos Amezcua Contreras, a quienes se les conocía en aquel momento como los reyes de las metanfetaminas, pues la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, solicitó a jueces que le autorizaran en su momento, en 1995, que le autorizaran escuchas telefónicas hacia líderes de este grupo criminal, y así es como con estas órdenes para hacer este pues espionaje telefónico, pero garantizado por las leyes en persecución a un grupo criminal, se dan cuenta que estos familiares políticos de Ernesto Zedillo mantenían comunicación con estos criminales. Entonces se arma todo este expediente, pero pues lo que siempre ocurre, ¿no? Una operación de Estado similar a la que hace unos días, el 22 de febrero de 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte revelaba en el caso La Guardería ABC toda una operación de Estado para salvar pues esta denuncia penal a la familia de Margarita Zavala. Esto mismo ocurrió con Ernesto Zedillo en aquel momento. Una operación de Estado para que ya no se investigara más estos vínculos de su familia política, toda la familia de Nilda Patricia, con el crimen organizado, específicamente con el cártel de Colima, y toda esta información pues se ocultó y, más lamentable, pues además quedó en la impunidad, ¿no? Entonces, este es un expediente que existió en su momento y que, pues tú mencionabas al general Gutiérrez
López Rebollo, él tuvo acceso también a estas grabaciones porque él estaba al frente en aquel momento del área dedicada a pues hacer todas estas investigaciones. Se llamaba Instituto Nacional de Combate contra las Drogas y fue entre 1996 y 1997 la época en la que se hicieron estas escuchas telefónicas autorizadas por un juez, es decir, que serían prácticamente sí permitidas en juicios en contra de estos personajes, de estos pues familiares de Ernesto Zedillo y también de los criminales, pero pues no se hizo nada, ya sabemos por qué. Y además recordamos también pues algunos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el sexenio, aquel sexenio atroz de Ernesto Zedillo, como fueron el Charco, Aguas Blancas y Acteal, que ocurrieron en su gobierno y que también quedaron en la impunidad. Recordamos también toda la etapa tan terrible de las privatizaciones, ¿no? Que continuaron con pues muchísimo digamos, se profundizaron ya en este sexenio de Ernesto Zedillo, que quizá generalmente nos referimos a Salinas como el que privatizó prácticamente todo, pero en realidad Zedillo también tuvo un papel muy importante en esta entrega de los bienes de la nación hacia pues un grupúsculo de personajes de la iniciativa privada que a partir de entonces de obtener todas estas concesiones y también por supuesto transnacionales, pues se enriquecieron aún más y esto generó una brecha de desigualdad mucho mayor entre ese puñado de personas que están en extrema riqueza y entre el resto de la población, la mayoría en situación de pobreza, millones de mexicanos, hay que recordarlo que a la fecha son más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza y por tanto pues es revisar si este personaje, Ernesto Zedillo, tiene de verdad la calidad moral para venirnos a decir cómo debe ser nuestro gobierno y cómo según él rectificar el rumbo. Y básicamente